Hola, buenas noches, bendiciones para todas. Intentamos hacer la transmisión en línea, pero fue imposible. Intentamos de todo, pero no fue posible. Entonces, no lo vamos a varar. Vamos a grabarlo como hace exactamente 8 días. Entonces, hoy tenemos nuestro segundo encuentro con la Biblia. Mi nombre es Milia Andrea Emperador y pertenezco al Ministerio de Damas de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza. Hoy en nuestra segunda noche vamos a hablar de la palabra de Dios. Hace 8 días hablamos de la salvación. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Y lo primero que vamos a hacer es preguntarnos ¿qué es la Biblia? Internamente tú debes tener muchas respuestas. Un libro sagrado, un manual de vida. Cualquiera que sea tu respuesta, yo te voy a invitar a que vayamos juntas a 2 de Timoteo 3:16. Vamos a ver qué nos dice la palabra. La palabra del Señor dice así. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira lo que está diciéndonos claramente. Para enseñar, para redarguir. ¿Sabes qué es redarguir? Cuando algo internamente te dice que algo no está bien, algo como que te alerta, como que te anuncia, hay algo que no está funcionando, hay algo que hay que arreglar, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios, toda la escritura, toda la Biblia está inspirada por Dios. Por lo tanto, ¿para qué está diseñada la Biblia? Para aprender a conocer a Dios, para conducir a otros a Dios. Vamos juntas a Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan 5:39? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira lo que nos está diciendo claramente la palabra. Escudriñar. Escudriñar es estudiar, leerla, consultarla frecuentemente. Porque en ella tenemos vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Hay cosas en la Biblia que dijo Dios. Toda la Biblia está inspirada en él. Hay cosas que dijo él textualmente los narradores, quienes están escribiendo, quienes han hecho las cartas o los libros, dicen, y dijo Dios tal cosa. Otras cosas son las que narran los personajes que estuvieron alrededor de Jesús y nos muestra la historia de Jesús a través de las escrituras, lo que nos permite instruirnos en justicia. Una gran pregunta que nos hacemos todos cuando estamos empezando en el mundo espiritual, en el mundo a sumergirnos en la Biblia, es cómo leer la Biblia. Y para eso tengo varias respuestas. Una de ellas es cuando uno intenta leer la Biblia como un libro normal, como cuando uno arranca por la portada, índice, capítulos y termina en la conclusión. En la Biblia no se recomienda leerla de esa manera. ¿Por qué? Porque no la vas a entender. ¿Por qué no la vas a entender? Porque a pesar de que la Biblia es muy clara en muchas cosas, hay lenguaje que no es tan fácil de comprender, no es tan fácil de digerir. Por lo tanto, la forma más práctica de leer la Biblia, hay personas que se proponen a leer la Biblia en un año y eso es lo ideal. Aprender a leer la Biblia, comprenderla, estudiarla, ser ministrados, estudiarla para poder enamorarte cada día más de ese Dios que está vivo. Pero ¿qué tal si vamos juntas a Salmo 119:18? Salmo 119:18. Mira qué nos dice la palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Con qué espíritu quieres leer la Biblia? ¿Tú deseas que Dios te hable? Él te habla a través de su palabra. Abre mis ojos.
Cuando tú intentas leer la Biblia como un libro cotidiano, no vas a entenderlo. Cuando tú le dices a Dios, Dios, abre mis ojos, dame discernimiento, les había explicado la vez pasada, antes de arrancar con la Biblia, dispón tu corazón. No importa si eres un muy buen lector, un lector medio, un lector muy lento. Lo importante es que le pidas a Dios que abra tus ojos espirituales, que te permita entender lo que Él va a hablar. La palabra, hemos escuchado en diferentes oportunidades que dice que la palabra de Dios es viva, es más cortante que espada de doble filo. Cuando hablamos de que la palabra es viva, es porque muy seguramente te va a suceder lo que nos ha sucedido a muchos, y es leemos un capítulo, leemos una historia, leemos un pasaje, y esa palabra nos enseñó algo. Después volvemos a leer ese mismo pasaje y tú vuelves a leer la misma historia, el mismo pasaje, pero tú dices, yo esto porque no lo había entendido así, o yo porque eso no lo había leído, o porque esto es tan diferente a lo que, porque la palabra es viva y siempre te va a enseñar cosas nuevas, y no importa cuántas veces tú pases por un mismo capítulo, cuando Dios quiere hablar contigo, en ese conectar, en ese abrir mis ojos espirituales, como lo dice el Salmo 119, 18, es que tengas la mirada puesta en las maravillas que Dios nos va a enseñar a través de ello. ¿Cuáles son los métodos que se recomiendan para poder leer correctamente la Biblia? Método 1, el primer método es leyendo 2 veces la vida de Jesús según los evangelios. Oye, 2 veces. ¿Cuáles son los evangelios? Pues los evangelios son lo que nosotros conocemos como San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, que son los primeros libros que encontramos, son los primeritos libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Son San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y lo recomienda leerlo 2 veces. Son libros, son muy cortos, son capítulos muy cortos, pero te narra claramente la vida de Jesús. Después se te recomienda que leas el libro de los Hechos. También lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Quiero decirte, voy a hacerte un preludio de qué es lo que vas a encontrar en el libro de los Hechos. A mí me encanta, siempre que voy a empezar a leer alguno de los nuevos, que voy a empezar un libro nuevo, a mí me encanta leer el resumen que me da mi Biblia para poder entender con qué me voy a encontrar. Y eso es lo que quiero compartir contigo en este momento. Entonces dame un segundo y te voy a decir qué es lo que te vas a encontrar después de leer la vida de Jesús en los evangelios. Cuando uno habla de San Juan, habla del amor, ese pasaje abre tu mente. O sea, lo primero que te recomendamos es que leas los evangelios. De esa manera tú empiezas a sumergirte de una manera extraordinaria en las cosas del Señor. Y después no te para nadie. Además que la Biblia está llena de historias hermosas, y cuando tú empiezas a leerla, empiezas a meterte en esa película y te enamoras porque tú dices, wow, ¿a qué horas pasó todo esto? Y es tan explícita, ya narra. ¿Sabes qué hago yo? ¿Qué me encanta hacer? Cuando empiezo a leerla, yo me meto en el papel. Yo, cuando dice que caminaba por las calles de Judea y se encontró una mujer, una viuda, se encontró esto, se encontró aquello, me encanta. Entonces, después de que ya leíste los evangelios, ahora te recomienda que arranques por el libro de los Hechos, que también lo encuentras en el Nuevo Testamento. Te voy a leer que es para qué está hecho el libro de los Hechos de los Apóstoles. Principios de la vida diaria. Necesitamos desesperadamente el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy, gracias a Dios, que está disponible para nosotros. El cristianismo no es una actividad religiosa, es un estilo de vida. Y el Espíritu Santo quiere participar en cada área de nuestra vida. El libro de los Hechos de los Apóstoles se inicia básicamente donde terminan los evangelios, antes de su muerte y resurrección. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. En los Hechos vemos el Espíritu Santo viene y nos enseña.
que Él está hoy en la tierra enseñándonos, guiándonos, ayudándonos, revistiéndonos de poder para hacer todas las cosas que Dios nos llamó a hacer. Hechos nos da un cuadro vivido y claro de cómo debería funcionar la iglesia. Nos muestra que necesitamos unidad y el poder del Espíritu Santo y que debemos estar constantemente alcanzando a otros y ayudando a la gente. En este libro vemos que cuando el Espíritu Santo se le da rienda suelta en nuestra vida y en la iglesia, hay un tremendo crecimiento en el reino de Dios y en nuestras vidas como individuos. Oro que mientras lees Hechos puedas ver el cristianismo, que es mucho más que ir a la iglesia, es también permitir que el Espíritu Santo nos guíe en todos los asuntos de nuestra vida. Él viene a ayudarnos y darnos poder en todas las áreas de nuestra vida, no solo en las partes que nosotros consideramos espirituales. No debemos dividir nuestra vida en secular y consagrada. Todo lo nuestro pertenece a Dios y Él quiere participar en su totalidad. Después de los evangelios se te recomienda hablar de los hechos, porque ya es cuando termina la vida de Jesús, la resurrección, y empieza a mostrarte claramente la importancia de nuestro consolador, que es el Espíritu Santo. Después se te recomienda que leas las cartas del Nuevo Testamento. Después de haber leído los evangelios, pasas al libro de los hechos y ahí ya pasas a las cartas del Nuevo Testamento. Y finalmente lees el Antiguo Testamento. De esa manera vas a poder entender por qué. Porque hay pasajes de la Biblia donde arrancan en un libro y la continuidad la tiene otro. El orden correcto es los evangelios, hechos, las cartas del Nuevo Testamento y finalizas con el Antiguo Testamento. Porque si tú te metes de una a leer Apocalipsis, vas a empezar a leer que los caballos, que el día de la trompeta, te vas a enredar. Por eso arranca, como te lo estamos sugiriendo, por los evangelios. Después dice, ¿con qué propósito? ¿Cuál sería el propósito para leer la palabra de Dios? ¿Cuál crees tú que podría ser el propósito principal? Que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón, que la atesoremos en nuestro corazón, para que de una u otra manera nosotros podamos ponerla en práctica. Yo te invito a que vayamos juntas al Salmo 119, 9. Mira qué nos dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿De qué manera tú puedes empezar a corregir las cosas que no le agradan a Dios cuando la palabra se hace viva en ti? Cuando tú entiendes que el Señor nos dejó un manual de vida a través de su palabra y cuando tú empiezas a entenderlo, empiezas a sumergirte en el mundo de la palabra, pues empiezas a corregir las cosas que a Dios no le agradan, con las que ya tú vas a empezar a sentir, como la palabra redarguir, a sentir que ya eso no va contigo porque sabes que no le agrada a tu Padre. Lo segundo es, ¿cuál es el otro propósito para leer la palabra? Pues memorizarnos los pasajes sobresalientes que encontramos. Mira que dice Salmo 119, 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uno constantemente escucha personas que dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ejemplo, otros como quien dice, tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Como lo dice otro, Colosenses 3:14. Por sobre todas las cosas, vestidos del amor de Cristo. Va a haber pasajes bíblicos, va a haber versículos bíblicos que se van a atesorar en tu corazón y se van a encontrar ahí tan atesorados que tú los vas a convertir en parte de tu día a día, en parte de tu rema diario. El Señor es nuestra medicina, Jehová es mi pastor. Cuando te dice amaos los unos a los otros, cada versículo que empieza a formar parte importante de tu vida, dice que todo lo que respire alaba al Señor, porque va a haber un momento en la vida donde vas a tener que enfrentarte a la realidad espiritual y a la realidad secular. Y cuando el enemigo quiera venir a atacarte, el enemigo conoce perfectamente la Biblia. Y la forma de atacar al enemigo, quiero decirte, no es a punta de fuera y no te metas conmigo. No, la palabra dice, de cierto os digo,
aquel que cree en mi palabra. Cada cosa que el Señor nos permite ver en la palabra son las herramientas que tú necesitas. Así vengan a atacarme, mira a mi derecha, eso, los que vienen por 7 caminos tendrán que huir. Tú vas a empezar a familiarizarte con muchos de estos términos donde vas a hacerlos parte de ti. Lo otro es, te recomiendo que subrayes y anotes lo que sea especialmente de interés para ti. Hay cositas, yo les decía en la clase pasada, que cuando yo he pasado por muchos pasajes, yo lo que hago es que los señalo. Mira aquí, yo los señalo. ¿Y por qué me gusta señalarlos? Y también cuando tengo la oportunidad, si eso me dejó alguna explicación específica, yo al lado de la Biblia hago como unas especies de anotaciones. ¿Esto de qué te ayuda? A que cuando por alguna razón vuelvas a él, estas cositas que tú apuntas son cosas que te generaron interés, que te impactaron, que te dejaron como cierta sensación de que ahí hay algo importante para tener presente. Y lo más importante, mujeres, debemos obedecer todo lo que Dios nos diga en su palabra. Vamos juntas a Juan 14, 21. Mira que dice la palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira, el que guarda sus mandamientos. Cuando tú conoces a Dios, te enamoras de Dios, tú obedeces su palabra y no se convierte en una fuerza y no es que esto no lo voy a hacer. De esos versículos, por ejemplo, cuando dice que las mujeres someteos a sus maridos, de esas cosas difíciles que uno le generan, como que uno dice, no, como que someteos. Pues cuando entendemos que las autoridades las institucionalizó Dios, y que cuando tú te pones en rebeldía de las autoridades, te estás poniendo en rebeldía de Dios, tú empiezas a obedecer de una manera diferente, con gusto, y ahí es cuando la palabra empieza a ser viva en ti y se graba en lo profundo de tu corazón. Eso debe ser evidente en tu vida, que empieza la palabra a ser parte de tu método de vida diaria. Entonces, esta es la clase que teníamos preparada para el día de hoy. Desafortunadamente no lo pudimos hacer en línea, vamos a trabajar para poderlo corregir y que ustedes puedan interactuar. Voy a enviarles a través de la línea de WhatsApp las preguntas para que contesten su segundo examen. Las felicito, en el primero les fue muy bien y bueno, espero que en ese también les vaya igual de bien. Las quiero muchísimo, gracias por ser tan juiciosas, por estar tan disciplinadas y tan interesadas. Nos iremos sumergiendo poco a poco en la palabra y les puedo garantizar algo. Cuando ustedes se van metiendo en el río del Espíritu, las historias que van a leer van a ser tan apasionantes que ustedes van a necesitar, van a tener un hambre y un apetito voraz de estar escudriñando y leyendo la palabra, como qué fue lo que pasó, y entonces qué pasó con Agar, y cómo así que cuando estuvo en el desierto, y qué fue lo que pasó con Sara, y cómo así que la esposa, cómo así que la concubina, cómo así que ese tipo de cosas te empiezan a apasionar, que tú no vas a necesitar recurrir a novelas, sino que vas a recurrir es, Señor, explícame cómo fue, y cómo así que el vellón que le puso fue que las gotas del rocío no mojaran, entonces como así que seleccionó el ejército con los que se sentaban a tomar agua, porque es tan apasionante que tú te metes en la película, caminas, te los imaginas, los visualizas, dices, ay, ¿cómo así, cómo se vestirían en esa época? ¿Cómo serían los zapatos? ¿Cómo así que caminaron tantas horas? ¿Cómo así que caminaron 40 años y nunca se les dañó el calzado y nunca se les dañó la ropa? Entonces, mi invitación a ti esta noche es enamórate de esto, enamórate de la palabra, que la palabra dice claramente que su pueblo perecerá por desconocimiento, y el desconocimiento es de esto. Y la idea es que tú no perezcas y que tú conozcas, y que cuando conozcas puedas ser útil en las manos de Dios, enseñándole a otros a aprender, a conocer a nuestro Dios y a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Dios me los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, las espero.